Buenos días. Agenda política y relaciones entre instituciones y gobierno. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este jueves 18 de julio del año 2019. Como siempre, dispuestos a ofrecerle a ustedes los mejores análisis de los diferentes sucesos de la realidad de nuestro país. En esta primera parte queremos hablar un poco de la agenda política, pero específicamente de una lectura jurídica, constitucional y lo que significa las relaciones entre las distintas instancias u órganos de gobierno, particularmente el Ejecutivo con el Legislativo, y cómo entra en esta dinámica o en esta trama el órgano judicial. Y es un gusto para mí recibir a Rodolfo González, abogado y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Buenos días, Rodolfo, bienvenido, qué gusto. Ya tenemos algún tiempo de no encontrarnos, pero siempre es grato recibirlo. Un gusto estar aquí, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación, Rodolfo. Tenemos varios temas que desarrollar. En esta primera parte, gustaría tener unas primeras reacciones a algunas resoluciones que se han dado en los últimos días vinculados al trabajo del Tribunal Constitucional, y posteriormente vamos a involucrar otros temas de la agenda política entre el gobierno y otras instituciones del Estado. El 10 de junio, la Sala de lo Constitucional emite sentencia declarando inconstitucional el uso privativo del CITRAM, si le da un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para autorizar la concesión. Por su experiencia en esto, Rodolfo, ¿qué asuntos son los que dilatan una toma de decisiones sobre este tema en particular? Bueno, este era un caso que nosotros intentamos dejarlo resuelto, justamente porque entendíamos que los nuevos magistrados que iban a llegar eran 4 nuevos y tenían que tomar su tiempo para formar equipo, para entenderse entre sí, y lo mejor era que quedara resuelto. Sin embargo, fuimos recusados por el Ejecutivo y solo adoptamos una medida cautelar para liberar el carril que estaba exclusivo, y ya no pudimos fallar. Igual al caso de la elección del ex magistrado Ulises Rivas Sánchez en el Tribunal Supremo Electoral. Son 2 casos que no hubiéramos querido que le quedaran a la nueva sala, pero dada esa recusación, pues no pudimos fallarlo. Ahora, ya en 8 meses que cumplieron esta semana los nuevos integrantes de la sala, los han resuelto. Es un tiempo, me parece, razonable, 8 meses para que analizaran el caso. En el caso CITRAMS, siempre lo dijimos que no tenía que ver con si este sistema es mejor o peor que el anterior. Yo creo que es mejor, ¿no? Y ayuda a modernizar algo que mucha falta le hace a nuestra ciudad capital o al área metropolitana de San Salvador, su sistema de transporte público. El tema era de tipo competencial. En la Constitución nuestra, Carlos, que ya cumplió 35 años, cuando usted analiza con detalle, ve, podemos decir, una preferencia por las decisiones tomadas de forma colegiada a las que se toman de forma individual. Le pongo un ejemplo. El proyecto de presupuesto no lo elabora el presidente de la República, él por sí con su ministro de Hacienda, sino que es el Consejo de Ministros, el plan general del gobierno, las decisiones, por ejemplo, cuando le toca excepcionalmente al Ejecutivo tomar decisiones sobre régimen de excepción, es por medio del Consejo de Ministros. Era una cosa tan delicada como es el otorgamiento de una concesión para que un particular explote un bien nacional, generando riqueza, pero también lucrándose. La Constitución tomó una decisión, que no sea, como en este caso, el viceministro de Transporte, o que no sea como un caso que fallamos en 2012 sobre la explotación de energía geotérmica para generar electricidad, que no sea el superintendente de electricidad y telecomunicaciones, que sea un órgano colegiado, plural, representativo, donde hay deliberación, donde hay contraste de opiniones, que es la Asamblea Legislativa. Y entonces, bueno, la sala resolvió lo que nosotros siempre estuvimos convencidos que era lo que correspondía, que este tema se mandara a la Asamblea. Ahora, la Asamblea tendrá tiempo, se le da un año,
también es un plazo razonable para analizar las distintas alternativas, las empresas que estarían dispuestas a competir para administrar este proceso bajo la dirección, digamos, del Ejecutivo, pero al final aprobado por aquel órgano a quien la Constitución le da la competencia, que es la Asamblea Legislativa. Hay un aspecto aquí de lo que ha mencionado que es fundamental ampliar un poco más, Rodolfo, particularmente es un año en el cual hay dos momentos o por lo menos dos niveles de responsabilidad. Sí. El Ejecutivo con el tema de las licitaciones, sí, y el procedimiento, sí, sí, y la Asamblea para aprobar la concesión. Sí. Pero también esto deriva en un asunto. ¿Qué pasa entonces con el proceso anterior? Si esto se puede hacer una investigación, ¿en qué derivó? ¿Quiénes obtuvieron beneficios? ¿Y en qué condiciones quedó el montaje de esta política, sí, pública en materia de transporte? Usted sabe, Carlos, que en materia judicial es muy fundamental el tema de los precedentes. El precedente al que yo hacía referencia, que es de 2012, en el caso de la GEO, se dijo, ahí hay una empresa ya que ha hecho unas inversiones y que tiene, no recuerdo si utilizamos esa expresión, pero una especie de derecho preferente, pues ya está ahí. Y bueno, no sabemos si nunca se vio nada de irregularidades, entonces, bueno, tiene derecho a participar en el proceso nuevo que se va a hacer. Y en el caso ahora, la empresa que lo tiene y lo ha estado administrando por estos años, digamos, también tiene derecho a participar sin perjuicio de que la Asamblea pueda hacer un análisis de qué es lo que pasó, de la manera en que se otorgó. Vamos a decir que por la poca experiencia que se va teniendo en estos temas, el viceministro creyó que era un simple tema de uso de las calles, que por supuesto le corresponde a él. Pensemos que una empresa de taxis quiere poner un punto de taxis en la esquina de la calle tal con la avenida tal, pues es el viceministro el que le autoriza que una parte ahí de uno de los carriles sea establecido como punto de taxis. Pero la sala determinó que no es la manera en que se tenía que haber hecho, no es el viceministerio sino la Asamblea. Que la Asamblea puede hacer un análisis integral de qué es lo que sucedió, si hubo o no hubo irregularidades, si se actuó de buena fe o hubo un proceso viciado con conocimiento de causa. Como digo, es apenas segundo precedente sobre el tema. Bueno, todo eso lo tiene que analizar la Asamblea en el plazo de un año para determinar a quién se le otorga. Y como le digo, Carlos, yo estoy convencido que, bueno, lo vivimos todas las mañanas y todos los días, los problemas del transporte en nuestro país, el tráfico, y yo no creo que haya que insistir mucho en convencer la necesidad de modernizar el sistema de transporte público, y ahí hay una alternativa por la cual se optó, ni siquiera en el gobierno anterior, sino que en el de Mauricio Funes. Y bueno, hay unos años que se han invertido, se ha aprobado, pero no lo había dado el permiso, la concesión, la autoridad que según la Constitución es la competente. Ahora que se va a arreglar, enmendar la plana, pues es la oportunidad para analizar todas estas cosas como las que usted menciona. Otro de los casos que me gustaría hacer la transición, aunque ya daba usted una primera impresión sobre, era del ex magistrado Ulises Rivas, sí, del Tribunal Supremo Electoral, que también fueron recusados y no pudieron tomar una decisión definitiva en este caso, pero uno de los puntos que entraba en este debate, Rodolfo, se llevó más de 2 años para una sentencia definitiva, y uno de los argumentos que mencionaba Ulises Rivas es que también se le vulneraban a él sus derechos porque estaba en un paréntesis jurídico, por decirlo de esta manera, que no podía asumir ese cargo, pero no se tenía una resolución definitiva. Es que se dieron, digamos, 2 o 3 situaciones que generaron este retraso. Nosotros lo teníamos listo para fallar y el Ejecutivo nos recusó. El Código de Procedimientos establece que mientras no está aceptada la recusación de un juez cualquiera, él todavía puede adoptar decisiones de procedimiento, ¿no?, sin emitir la sentencia de fondo. Bueno, adoptamos la medida cautelar, una medida cautelar también en el caso del ex magistrado Ulises Rivas. Pero luego la sala suplente tenía que determinar si aceptaba o no la recusación y el tema se entrampó. Ahora que se renovó, así como se renovó 4 magistrados propietarios, se renovaron 4 suplentes de la sala. Bueno, los propietarios no estaban vinculados con el caso porque no lo habían conocido y no habían adelantado criterio ni en favor ni en contra, y entonces estaban en plena capacidad de poder fallarlo, como efectivamente sucedió. Este caso pudiera haber sido resuelto, como usted muy bien lo dice, hace 2 años, hace año y medio, pero esa incidencia que solo sucedió en esos 2 casos, recuerdo yo, la recusación que provino por parte del Ejecutivo en un caso, de la Asamblea en el otro caso, pues generó el impasse
de que no se alcanzó a decidir si se aceptaba o no la recusación. Llegamos a julio del año pasado, 4 meses de retraso de la Asamblea en elegir los nuevos magistrados, pues un tiempo razonable que tenían que tomar los nuevos magistrados para enterarse de cómo estaba la situación de los procesos pendientes. Bueno, recién se ha fallado el mes pasado. Antes de irme a la pausa, siempre un poco en la sintonía de este tema, pero lo que le significa con la reciente sentencia ya de la Sala de lo Constitucional de este caso en particular, ¿qué le significa o cuáles son los mecanismos que la Asamblea debe de implementar en el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral derivado de la sentencia, Rodolfo? Aquí creo yo que es muy importante ver el tiempo y bueno, los abogados, estudiantes de Derecho saben, pero le podemos decir al país. La primera vez que se cuestionó ante la Sala de lo Constitucional una elección de segundo grado fue hace 20 años, cuando la Asamblea eligió al juez, en ese momento era juez Eduardo Peñate Polanco, como procurador para la defensa de los derechos humanos. Y era la sala presidida por, que en paz descanse, el doctor Eduardo Tenorio. Luego, no recuerdo en el periodo 2000-2009, de repente sí habrán llegado algunas demandas que no llegaron a sentencia de fondo, pero nosotros la primera demanda que conocimos de impugnación de elección de segundo grado fue del señor Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral en 2011. Y luego elección de fiscal, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, del Consejo de la Judicatura, etcétera. Una nueva integración de la sala insiste en el tema de la desvinculación partidaria formal y material, de la necesidad de hacer los procesos públicos, de documentar y justificar por qué entre 40 y tantos aspirantes y entre 30.000 abogados se elige al abogado fulano de tal como fiscal general de la República, como procurador para la defensa de los derechos humanos, se elige a tales personas como magistrados del Tribunal Supremo Electoral o de la Corte de Cuentas. Digamos, ya no podemos hablar de que era una cosa de solo una integración concreta de la Sala de lo Constitucional. Son 20 años de jurisprudencia, línea jurisprudencial consolidada, está fuera de dudas, en el que ha habido pronunciamientos en distintas materias y la necesidad se vuelve a remarcar de que la Asamblea haga ese proceso de manera documentada, justificada y tratando de explicarnos a todos cómo llegó a la conclusión. Tengo que hacer la pausa para regresar. Ampliemos un poco más esto porque ha generado también debate y un poco de controversia el hecho del procedimiento de la Corte ante las ternas que va a presentar o ha presentado ya la Asamblea Legislativa y ya hay una demanda de inconstitucionalidad de este proceso. Regresamos en minutos. Seguimos platicando un poco de la agenda de carácter institucional y vamos a hablar de las relaciones del órgano ejecutivo con otras instancias del Estado. Para eso nos acompaña Rodolfo González, abogado y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Un aspecto que es relevante y llevar un poco la secuencia de este tema porque hay otros detalles importantes de lo que significa esta sentencia del caso del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, que pone también en la observación, Rodolfo, el mecanismo que debe desarrollar la Corte Suprema de Justicia para seleccionar las ternas, porque entiendo que Ulises Rivas proviene de ese proceso. Entonces, ¿qué pasó? Proviene ese proceso de la Corte, pero luego la Sala, cuando estaba usted en esa conformación, pone una medida cautelar y luego la nueva configuración básicamente declara inconstitucional. ¿Qué pasó ahí? Algunos diputados dijeron en su momento, bueno, nosotros estamos amarrados a lo que nos manda la Corte y él venía en la terna, pues lo elegimos. Algo similar ha pasado con el nombramiento de jueces y magistrados de Cámara. El CNJ manda la terna y el nombramiento final de alguien como juez de paz de primera instancia o magistrado de Cámara lo hace la Corte. Y ahí ya se ha dicho
que el responsable final es el que toma la decisión del nombramiento, no el CNJ, sino que la Corte Suprema. Aquí es diferente. La Corte manda la terna, pero el responsable último de documentar, de justificar, es la Asamblea, porque la Corte no nombra, la Corte manda una terna. En el caso concreto del señor Ulises Rivas, él llegó, y no recuerdo si ya con él, cuando él participó en 2014, sí, ya se les pedía que firmaran una declaración jurada manifestándole a la Corte la ausencia de vinculación partidaria. Bueno, se le apoyó y se propuso en una de las ternas. Luego se tuvo conocimiento de la vinculación, aunque él decía que no era a título personal, sino de la asociación de abogados a la que él pertenecía, con la entonces fórmula en la campaña del señor Sánchez Serén y el señor Oscar Ortiz, de un partido político. Yo rescataría, bueno, para aclarar el punto, sí. En este caso, digamos, ahora que se ha presentado terna, si ya fue cuestionada, ya fue presentada una demanda de inconstitucionalidad, pues se le presenta la ocasión a esta integración de la Sala de lo Constitucional de aclarar este punto. Hay una responsabilidad, yo creo que sí se puede hablar de una responsabilidad y la necesidad de afinar el lápiz, como decimos, de mejorar los procedimientos por los cuales la Corte recibe postulaciones de decenas de abogados y al final manda 6 nombres. Afinar el lápiz, afinar los procedimientos para cerciorarse de que se manda a personas con trayectoria acreditada, con desvinculación partidaria, y lo que siempre se ha dicho, no solo de los partidos, de grupos económicos, de vinculación de grupos hasta religiosos, para garantizar que esta persona, que no solo va a administrar procesos electorales, sino que también va a administrar justicia electoral, tenga la objetividad, la experiencia, la imparcialidad e independencia necesaria para todo juzgador. Hay un aspecto que, Rodolfo, ¿cuál considera usted que son los vacíos que existen en el procedimiento que en este momento tiene la Corte para ofrecer estas ternas a la Asamblea Legislativa? No está arreglado, digamos, simplemente en aplicación directa de la Constitución, dado que la Constitución le otorga a la Corte la facultad de mandar ternas de 2 de los 5 magistrados, y luego en la propia Asamblea se ha señalado deficiencias en su reglamento interior para mejorar estos procedimientos de elección de segundo grado. Hasta se ha hablado de una ley, sacarlo del reglamento y hacer una ley reguladora de las elecciones de segundo grado. No sobran, y está suficientemente estudiado, hasta organismos internacionales han intervenido en diagnosticar, analizar desde una perspectiva comparativa cómo en varios países de Latinoamérica se hacen estos procedimientos para que, por un lado, la Corte, por otro lado, la Asamblea Legislativa, afinen sus procedimientos de manera que el resultado final sea la mejor elección dentro de las posibilidades que se le presentaron. Como digo, ahora con esta demanda tiene la Sala, sus magistrados también son parte de la Corte, pero desde la perspectiva institucional es la Sala de lo Constitucional la que tiene la oportunidad de determinar cuánta responsabilidad tiene, cuántos vacíos puede haber en la falta de regulación del procedimiento en esta primera etapa de 2 de los 5 magistrados, que es la de la Corte Suprema de Justicia. Lo que en los años 90 se le llamaba los magistrados técnicos, a los otros se le llama magistrados políticos porque provienen de los partidos o coaliciones que resultaron en elección de segundo grado, perdón, de las elecciones presidenciales, y además la mayoría cambia porque los otros 3 que proponen partidos o coaliciones se nombran por mayoría simple y los que provienen de la Corte se nombran por mayoría calificada. Bueno, vacíos de regulación, niveles de responsabilidad de la Corte y de la propia Asamblea, tendrá la ocasión para aclararlo y determinarlo la Sala como jurisprudencia constitucional con esta demanda que se ha presentado. ¿Usted considera, Rodolfo, en este caso concreto y otros ya de jurisprudencia, de otros procesos de instituciones del Estado salvadoreño, que pueden tomarse los mismos criterios ante la demanda que hay sobre el fiscal general de la República también? ¿En qué sentido? En el sentido de la vinculación partidaria. Bueno, nosotros fuimos más allá de la vinculación formal, porque de esas cosas que suceden en el país y que se resumen en aquella frase, echar la ley, echar la trampa,
Hubo partidos que entraron en unos procesos de desafiliación, justamente para tener ahí un banco de elegibles a los cuales cuando se propusieran para cargos de elección de segundo grado se pudiera decir no tienen vinculación con este partido porque no están afiliados. Y hablamos de vinculación material, que básicamente en una conferencia yo lo decía, tiene que ver con el compromiso acreditado de alguien con un proyecto político partidario. O dicho en términos quizá coloquiales y sin ánimo de ofender, un peón que los partidos tienen en la Corte de Cuentas, en el Ministerio Público, en el CNJ, en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo Electoral, para desde ahí velar por el proyecto político partidario. No es esa una cancha donde los partidos van a disputar con otros partidos su proyecto, tratando de hacer prevalecer, por supuesto, su proyecto político partidario. Tienen los 262 municipios, tienen las 84 diputaciones propietarias y las 84 suplentes de la Asamblea, tienen espacio incluso en el Ejecutivo y en las autónomas. Ningún problema que un ministro o que un presidente o titular de una autónoma tenga trayectoria político-partidaria. Pero los espacios donde se administra justicia, donde se controla la legalidad de las actuaciones de los otros órganos, tiene que ser con criterio de puro sometimiento a la ley, con objetividad e imparcialidad, que es una característica esencial de un juez. Entonces ahí mantengámoslo al margen de la vinculación partidaria. Entonces, en el caso concreto del fiscal, pues videos, fotografías que se hicieron ver en su momento, pues llevaron a hacer cuestionamientos. No sé si las 3 demandas que se presentaron ya fueron resueltas o hay una pendiente en la sala, y es otra ocasión para que la sala aclare el punto de la vinculación material. En esta sentencia del magistrado Ulises Rivas se mantiene la doble exigencia de que la Asamblea documente la ausencia de vinculación formal, esa es la más fácil, y la material. Para su criterio, y antes de irme a la pausa, para su criterio, en este caso el fiscal debería aplicar lo mismo que fue con Ulises Rivas. Hay 20 años de jurisprudencia anterior que perfectamente pudieran a la sala darle ocasión de aclarar esta impugnación respecto del fiscal general, como ahora respecto de los nuevos de las ternas de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco también de la relación del órgano ejecutivo con las otras instituciones del Estado y cuál es su lectura sobre eso, Rodolfo. Volvemos en instantes. Último bloque de esta primera parte de República. Hablamos con Rodolfo González, abogado, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, diferentes asuntos de resolución de dicha instancia, de dicho tribunal, pero también otros aspectos de la agenda política que son importantes analizarlo desde una perspectiva constitucional. Y este tema que quiero plantearle, Rodolfo, es por qué ha estado en la agenda pública, son las medidas de seguridad que ejecuta el gobierno en su plan de control territorial. Pero la pregunta aquí es, ¿algunas de estas medidas de ese plan podrían entrar en controversia con las disposiciones constitucionales desde su lectura, Rodolfo? Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que hay 2 sentencias de la sala que, si lo vemos objetivamente, pueden orientar el plan concreto de seguridad que está llevando la administración Bukele a partir del 1 de junio. Hubo un pronunciamiento de la sala en que se determinó ley contra actos de terrorismo, que un grupo o grupos como las pandillas que le disputan al Estado control de territorios, medidas coercitivas, quién entra, quién no entra, quién circula o no, y lo más grave, incluso en algún momento hubo señalamientos del ministro de Defensa diciéndole a los soldados que mejor evitaran pasar por zonas controladas por pandillas porque corría riesgo su vida. Bueno, ese es como el acabose, el colmo. Un Estado así chiquito como es el nuestro, de apenas 20,000 kilómetros cuadrados, no puede permitir que un grupo de particulares, y peor aún, un grupo colocado al margen de la ley, tenga control del territorio.
Ahí la sala determinó que se puede calificar a estas pandillas como grupos terroristas en el sentido de que pretenden controlar a la población que vive en determinados territorios y el Estado eso no lo puede permitir. Y hubo una sentencia que dimos ya en la última semana, antes de que concluyera el periodo de nuestro mandato el año pasado, que es sobre el desplazamiento forzado de personas. También, si hablamos de colmos, veíamos uno veía en el noticiero televisivo o en la fotografía de los periódicos a soldados o policías ayudándole a la gente a subir sus cosas al camión de mudanza para irse de la colonia donde le había dado un ultimátum de 24 o 72 horas a los grupos de pandillas a las personas para que dejaran su casa. Eso no puede ser. Y cuando uno ve que al plan de seguridad del Ejecutivo le ha llamado control territorial, que está ejerciendo, o por lo menos eso dice, más control sobre las comunicaciones que tienen los jefes de las pandillas al interior de centros penales con los que se encuentran afuera, que está siendo más estricto en el control, que no haya comunicaciones, etcétera, que no haya señal de los teléfonos. Bueno, digamos, eso es parte y es lo que uno espera de un Estado, que se comporte como Estado y que no permita que ningún grupo al margen de la ley ejerza control sobre territorios, desplazando a la población, afectando su derecho de libre tránsito y muchos derechos más. Eso está bien. Ahora, la manera en que esto se va a hacer, si hablamos de jurisprudencia, Carlos, a mí me gusta irme a lo más antiguo para que no se diga que es una cosa de ahora. Eso se está diciendo ahora porque es el Ejecutivo tal o porque es la Asamblea tal. El primer ejercicio de manodurismo que tuvimos después de los acuerdos de paz y bajo la actual Constitución fue el expresidente Armando Calderón Sol en 1996. Se llamaba Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, que básicamente, ese fue un error muy grave de los gobiernos de Arena. Su política criminal era, están incrementando las extorsiones. Tomamos el Código Penal y ahí en el papel aumentamos la pena que tiene este delito de 10 años a 20 años. Vaya, ya tomamos una decisión, ya tranquila población que ya le dimos una respuesta de papel. Y así, esta ley especial, transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado, lo que hacía era aumentar las penas del homicidio, de la violación, del secuestro, la extorsión, en el papel, sin articular un plan, una política de seguridad pública, con una política criminológica, penitenciaria, de represión del delito, pero también de prevención. Y la sala que presidía el doctor José Domingo Méndez, integrada por Mario Solano, Hernández Valiente, Enrique Argumedo, la declaró inconstitucional. En febrero del 97, hace 22 años. Luego los intentos en la administración Flores de la ley antimaras fue declarada inconstitucional en abril del 2004. Nosotros emitimos un fallo en diciembre de 2010 donde conocimos 15 demandas acumuladas contra reformas puntuales que algunos consideraban que era una reversión de la reforma penal profunda que se hizo con la legislación penal, procesal penal y penitenciaria que entró en vigencia en abril del 98. En 2000, 2001, 2002 se habían venido haciendo reformas puntuales que algunos consideraban organismos de derechos humanos, abogados a título particular, hasta estudiantes de derecho, inaplicabilidades de algunos jueces, que se acumularon 15 demandas y se fallaron en una sentencia de 150 páginas de diciembre de 2010 sobre el tema de las posibilidades que puede tener o no el Estado de usar criterio de oportunidad para algunos imputados, agentes infiltrados en las estructuras de crimen organizado, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido varios intentos de manodurismo, solo medidas represivas sin tomar en cuenta la prevención del delito u otras formas al final la Constitución establece una finalidad para el sistema penitenciario, que es la reinserción, la rehabilitación social. Y en distintos pronunciamientos, varias integraciones de la Sala de lo Constitucional han desautorizado esas medidas legislativas. ¿Qué quiero decir? Que si bien uno espera que el Estado no permita que grupos al margen de la ley tengan control territorial
y es legítimo que el Estado combata, reprima a grupos que quieren extorsionar, que quieren realizar delincuencia común afectando a la población. Tiene que respetar el debido proceso y las obligaciones internacionales. Lo voy a plantear de esta manera, Rodolfo. ¿Cuáles son los mecanismos que generarían control entre el órgano judicial hacia el Ejecutivo o el Legislativo ante medidas que pueden contrariar disposiciones constitucionales? Se lo planteo un caso concreto. Hay una propuesta hasta declaratoria de guerra, particularmente, es decir, entre otros aspectos. Entonces, ¿qué puede marcar esa control interorgánico? Es que el populismo penal no tiene límites, Carlos. Y entonces una declaratoria de guerra a las pandillas, no sé qué, a declarar superhéroes a los jefes de la policía, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? En unas medidas que lo que reflejan es una desesperación de un Estado que no haya qué hacer. Pero es que la legislación penal vigente y la normativa procesal penal, la reforma profunda que se hizo, cumplió 21 años en abril. El problema de las pandillas viene casi desde la propia finalización del conflicto en 1992. Se fue larvando, gestando. El gobierno de Funes le dio legitimidad política. El exministro de Defensa, Munguía Payés, propuso en algún momento que por qué no se les permitía a las pandillas hacer partidos políticos. Ha habido investigaciones periodísticas, y aquí resalto las del Faro, que han señalado que todos los partidos le han dado legitimidad política a las pandillas. Ahora, ¿de qué se sorprenden que quieran utilizar la herramienta de la violencia, la administración de la violencia, bajo subo los homicidios, bajo subo las desapariciones, como moneda de cambio para recibir algunas cosas del gobierno? Es decir, cuidado con el populismo penal. Y usted lo decía muy bien en su pregunta, ¿de qué herramientas se dispone? De entrada, el control difuso, como decimos en el país. Cualquier juez tiene forma de controlar las actuaciones del Ejecutivo. Ha habido unos tuits desafortunados, lamentables, del presidente de la República, diciendo que ahora que ha habido despidos en el Ejecutivo y se están yendo a promover amparo o juicios laborales o contencioso administrativo, ya veremos qué jueces están o no a favor del pueblo. Con estas medidas, y algunos jueces, creo que ha habido 2 pronunciamientos de jueces de vigilancia penitenciaria. Una jueza que se ha pronunciado sobre las medidas de vigilancia en el Centro Penal de Mujeres, que le ha parecido no justificado y ha dicho que no es válida la declaratoria de emergencia. Y otro que sí lo ha avalado, creo que el juez de San Vicente, respecto del Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Mire, desde que usted entra a las juventudes del partido tal y tiene aspiraciones de ser concejal, no estoy diciendo presidente de la República, a usted le tienen que decir: Carlos, tienes que aprender que cuando llegas a un cargo de máxima autoridad en el Ejecutivo, no cuestionas decisiones judiciales, simplemente las acatas. Ese discurso populista de que si los jueces están con el pueblo o contra el pueblo no vale en un régimen republicano. Lo que le corresponde al Ejecutivo es respetar. Y por supuesto, de las decisiones, no está de acuerdo, veamos lo que está sucediendo en Estados Unidos con algunas medidas que toma la administración Trump. Algún juez de distrito de primera instancia federal o alguna cámara, tribunal de apelaciones de circuito de segunda instancia federal le suspende o le anula una medida al presidente, hace lo que corresponde en un Estado de Derecho. Vamos a impugnar esta decisión ante la Suprema Corte. Hacer uso de los recursos. Si el Ejecutivo no está de acuerdo con alguna medida que adopta un juez, con los recursos que ya prevé la ley, se puede someter a control ante una cámara, ante la sala de lo penal, etcétera, hacer uso de los recursos. Entonces, una primera vía importantísima de un régimen republicano es el control que hacen los jueces ordinarios y, por supuesto, en última instancia, una ley que se hiciera y que se considerara contra el debido proceso puede ser impugnada ante la sala de lo constitucional. Cierro con esto, Rodolfo. El proyecto de ley de reconciliación, particularmente, se conoce y la sala amplió el plazo por 4 meses para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de reconciliación nacional. ¿Usted considera que en 4 meses puede surgir un producto legal que respete la sentencia de la Sala de lo Constitucional y los principios de la justicia transicional? Bueno, los diputados dijeron en la última semana de mayo que estaban listos para aprobar esta ley de reconciliación. Han pasado 2 meses más o 1 mes y medio más y se les da un plazo de 4 meses, pero esta vez escuchando a las víctimas, haciendo un ejercicio
de discusión mucho más amplia con los diferentes sectores. Muchos sectores tienen que decir sobre esta ley de reconciliación nacional, pues la Asamblea tiene que cumplir el fallo y tiene que hacerlo con una discusión lo más amplia posible. Hay distintas formas de verlo. Yo siempre he tomado distancia de esa posición de que la impunidad que tenemos ahora es hija de la impunidad de la guerra. Respeto a quienes piensan que la impunidad de ahora proviene desde el conflicto, pero lo que sí podemos decir es que el Estado tiene que perseguir los delitos de bagatela, del que le arrebata la cartera a una señora en un parque, crimen organizado, corrupción, bandas de secuestradores, pandillas, delincuencia común y también los crímenes del conflicto, porque todavía andan personas, andan madres buscando saber qué pasó con su hijo desaparecido, que era un niño en 1982 y que le fue arrancado de sus brazos en un operativo del batallón no sé qué. Es decir, hay muchas voces que deben ser escuchadas. Esto no es una cuestión de que los diputados representan al pueblo, eso es cierto, y que con que 43 diputados se pongan de acuerdo y el Ejecutivo sancione ya estuvo. Es una cosa demasiado que toca derechos y fibras sensibles de la impunidad en el país, y que debe ser abordada con la responsabilidad que merece. Le pregunto algo muy puntual, Rodolfo. Uno de los argumentos era que la participación de la Corte Interamericana podía verse como injerencia. ¿Este argumento es falso o es verdadero? ¿Cómo se lee? El Estado salvadoreño en 1995 reconoció, ya lo había hecho en el 78, 79, firmó el Pacto de San José, pero en el 95 reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Eso usted se lo piensa como cuando va a firmar un contrato, como cuando se va a casar, como cuando usted adquiere una obligación. Se lo piensa, pero una vez firmó, no puede después decir por qué me están exigiendo que cumpla las obligaciones. Bueno, porque usted se responsabilizó cuando adquirió la obligación. El Estado salvadoreño tiene obligaciones internacionales derivadas del Pacto de San José, que adquirió cuando lo ratificó. Y hay dos entes del sistema interamericano que están habilitados porque es parte del cumplimiento del Pacto de San José: la Comisión de Washington, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Sus pronunciamientos son parte del sistema interamericano y ya en el caso, no recuerdo si en el de Mozote o en el caso de Monseñor Romero, había dicho a la Corte Interamericana que los autoamnistías no valen. Y que en el caso concreto de El Salvador, la ley de amnistía del 93 la tenía, no dijo que por no válida, sino que era una forma de perpetuar la impunidad. Bueno, este tipo de pronunciamientos es parte de los juegos normales, digamos, jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional, jurisdicción internacional. Muy bien. Quiero darle las gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. La invitación está hecha para que en próximas oportunidades nos dé su lectura y su análisis de distintos sucesos de la coyuntura política, pero también de las relaciones entre órganos del Estado. Gracias por haber estado con nosotros, Rodolfo. Siempre es un gusto, Carlos. Le agradezco a usted la invitación. Muy amable, gracias. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.